Oh, hola, me sorprendieron, me agarraron lavando. No, yo me he visto así para estar entre casa y para lavar la ropa. Bueno, y para lavar los platos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema que teníamos, pero el de Argentina entre 1880 y 1930, pero para eso vamos a parar así me puedo poner un poco más cómodo y poder sentarme. Bueno, ahora sí un poco más cómodo en el lugar. Vamos a explicar esta primer parte de la materia que incluye a Argentina entre 1880 y 1930. Está claro de que la materia y los textos en realidad utilizan términos, palabras que puede ser muy complicado la lectura y la comprensión de esos textos. Por eso también la idea, y ya a partir de la muy buena participación que tuvieron con las voluntarias en responder las preguntas y el resto en agregar y demás, vamos a explicar ese proceso, pero también me gustaría reparar en algunos de esos términos, de esas palabras que aparecen en el texto y que nos puede complicar un poco la comprensión del mismo, ¿sí? Bien, hablar de Argentina entre 1880 y 1930 es hablar de tres vertientes importantes para poder comprender todo esto, que están relacionadas, que están enlazadas, ¿sí? Tres características. A eso invita el texto, ¿sí? Por un lado tenemos características políticas, por el otro lado características económicas y por el otro lado características sociales del periodo. En la característica política nosotros lo que tenemos que encontrar primero, destacar primero, tiene que ver con la llamada clase terrateniente, ¿sí? Esa clase terrateniente que se va a terminar transformando en una oligarquía gobernante. Entonces, paremos acá. Hablamos de clase terrateniente. Clase terrateniente, ¿a qué llamamos clase terrateniente? La clase terrateniente es la clase más pudiente, la clase que tiene mayor poder económico, ¿sí? Se llama terrateniente porque justamente lo que tenían en su principio era una gran cantidad de tierra. Eso es un terrateniente. Un terrateniente es una persona que tiene bajo su poder una extensiones de tierras muy importante. En esos tiempos las extensiones de tierra era lo más valioso, ¿sí? Era mucho más valioso que otro tipo de bienes y demás. ¿A qué llamamos oligarquía? ¿Qué significa oligarquía? Bueno, oligarquía, lo que formaba parte de la oligarquía, para que ir adelantando esto, se le dice oligarca. Fíjese la última palabra, lo último que queda, de oligarca. ¿Qué es generalmente un garca? Generalmente un garca, en el término como lo utilizamos ahora, en realidad, la palabra garca se desprende de la palabra oligarquía, oligarca, ¿sí? Es cuando una persona, cuando nosotros hablamos de un garca, es una persona que es un mentiroso, que es un estafador, ¿sí? Que no cumplió con lo que prometió, lo que fuese. En este caso, la oligarquía, lo que significa la palabra, ¿sí? Es gobierno de unos pocos. Eso es lo que significa gobierno de unos pocos, y la oligarquía se caracterizaba porque justamente gobernaba un grupo de políticos muy reducido que se mantenían siempre en el poder político, ¿sí? Que se las arreglaban porque había elecciones en esos tiempos completamente fraudulentas, completamente con trampa, y se las arreglaban para mantenerse en el poder político, ¿sí? Pero aparte gobernaban para sus propios intereses, ¿sí? A eso llamamos oligarquía. Esa misma clase que era dueña de las tierras y demás, va a empezar a habitar y vivir directamente en las ciudades y se van a ir formando esa oligarquía, ¿sí? Que sería una clase alta y que eran los únicos que tenían esos derechos políticos. El texto dice oligarquía gobernante conservador o conservadora. ¿Por qué dice conservadora? Bueno, conservadora porque justamente lo que hacían era conservar el poder político. En ese sentido es conservadora, mantener el poder político. ¿Cómo mantenían el poder político? Bueno, realizando fraudes en las elecciones,
no permitiendo que haya otros partidos políticos o nuevos políticos que se acercaran a ofrecer otras propuestas. ¿Sí? Pensemos que estamos hablando del último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, que el mundo y el contexto en Argentina es muy diferente a lo que es hoy. ¿Sí? Los políticos no necesitaban hacer un tipo de acciones políticas para ganar, para obtener esos puestos como hacen los políticos ahora. Bien. Decíamos también, luego vamos a volver sobre lo político, ¿sí? Sobre lo político vamos a volver. Luego también hablábamos de lo económico, ¿no? Hay una característica que es económica del periodo. Bien, en el mundo lo que comienza a suceder es lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, ¿sí? La División Internacional del Trabajo. Y esa División Internacional del Trabajo lo que hacía era, eso está impuesto por los países industriales, ¿sí? Y esos países industriales lo que hacían era producir los productos manufacturados, ¿sí? Es decir, los productos ya elaborados, porque tenían las industrias, y en este caso América, pero también África, Asia, ¿sí? Vendía lo que es la materia prima. La materia prima y los alimentos, ¿sí? Entonces, más o menos, así quedaría la División Internacional del Trabajo. Un grupo de países son industriales y van a vender las materias, los productos elaborados, y otro grupo lo que va a vender son la materia prima. ¿Sí? Tiene que ver con la venta de materia prima o tiene que ver con la venta de alimentos. ¿Sí? En esa División Internacional del Trabajo, como decíamos recién, Argentina, América y Argentina dentro de América van a formar parte de los países que venden materia prima y alimentos. Nuestro país particularmente se va a insertar en los países que venden alimentos a partir de un modelo llamado modelo agroexportador. ¿Sí? Un modelo llamado agroexportador. Ese modelo, ¿qué significa la palabra agroexportador? ¿Qué es lo que significa? Acá tenemos dos palabras. ¿Sí? Por un lado, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. ¿De qué hablamos de producción agropecuaria? Cuando hablamos de producción agropecuaria, lo que estamos diciendo son los productos agrícolas, es decir, todo lo que tiene que ver con los cultivos, ¿sí? Y la producción pecuaria, que tiene que ver con la ganadería, que tiene que ver con la cría de animales y demás. Y por exportador entendemos exportar, que es decir, vender afuera, ¿sí? Tiene que ver con esto de vender afuera los productos, ¿sí? Tiene que ver con esto de que los productos se terminen exportando. Entonces, ese modelo agroexportador obviamente que va a beneficiar a quienes, primero, a los terratenientes, a los dueños de las tierras, ¿sí? Si las tierras estaban concentradas en pocas manos, esas personas eran las que podían llevar adelante estos tipos de producciones. Las tierras se van a ampliar, las tierras para la producción, y estos terratenientes van a ampliar la posesión de la tierra a partir de un hecho que se lo conoce como la conquista del desierto, entre comillas. ¿Sí? La conquista del desierto está impulsada, es una campaña militar que está impulsada por el presidente Julio Argentino Roca, y que consistió en poder tomar por parte del Estado, el Estado argentino, tomar las tierras que estaban ocupadas por los nativos. ¿Sí? El Estado argentino lo que hacía era, en un mapa de Argentina, decir, bueno, todo esto me pertenece a mí, pero lo cierto es que las provincias que nosotros conocemos como las provincias del sur, ¿sí? Estaban ocupadas por pueblos originarios, por sociedades nativas, o lo que nosotros mal llamamos indios. Entonces se lanza una conquista militar, se sacan las tierras de esos nativos y se terminan repartiendo entre estos terratenientes. Esto es para poder expulsar e impulsar todo lo que tiene que ver con este proceso
de dominación, ¿no? Y de dominación, digo, de la tierra. Por último, y algo que vamos a desarrollar bastante, que es lo que vamos a desarrollar en un ratito, tiene que ver con lo social, ¿sí? En lo social, la característica de Argentina entre 1880 y 1930 tiene que ver con un aluvión masivo de inmigrantes, ¿sí? Tiene que ver con un aluvión masivo de inmigrantes. ¿A qué llamamos inmigrante? ¿Qué es un inmigrante? Un inmigrante es una persona que va de un lugar a otro, puede ser de un país a otro, nosotros estamos viendo un país a otro, o de un continente a otro, pero también puede ser de una provincia a otra, ¿sí? Por razones de trabajo. Una persona que se moviliza de un lugar a otro por razones de trabajo. Si nosotros cambiamos las razones de por qué la persona se moviliza de un lugar a otro, tiene otro concepto. Por ejemplo, si una persona cuenta con recursos y quiere conocer Perú, Estados Unidos, Alemania, lo que fuese, se lo llama turista, ¿sí? Si una persona se va de un lugar a otro por catástrofes naturales o porque hay una guerra en su país, es un refugiado. Si una persona, de repente en un país hay una dictadura militar, esa persona se tiene que ir por cuestiones ideológicas, porque además peligra su vida, es un exiliado, ¿sí? Entonces, miramos cómo en esas diferentes razones, ¿sí? Todos tienen un concepto diferente. Cuando hablamos de inmigrante, lo que no nos tenemos que olvidar que un inmigrante es una persona que va de un lugar a otro por razones de trabajo, ¿sí? De todas maneras, quitémonos esta imagen del inmigrante con una mano adelante y otra atrás. Esa mano atrás es porque se está sosteniendo los pantalones, eso quiere decir la pobreza que tenía, ¿sí? La fractura que tenía, que no se comía, y aparte con ropas ya completamente añejas y demás, ¿sí? Saquémonos de esa idea porque en realidad, bueno, es todo un tema económico poder venir desde Europa hasta América en esos tiempos, ¿sí? Eran personas que no les sobraba mucho, pero que tenían un pequeño dinero, un pequeño capital como para por lo menos llegar al otro país y poder comenzar a buscar un trabajo, ¿sí? Sobre los inmigrantes vamos a hablar en un ratito. Voy a pedirle algo acá al mozo porque me está agarrando algo de sed, un poco de hambre, así que hacemos un pequeño parate y arrancamos ya con la parte de migración. Bueno, pensé que tengo mozo, vamos a empezar a hablar de la inmigración. Buenas tardes, quiero ordenar. Un café, por favor, un cortado. También le voy a pedir una media luna, eso para ahora. Y más tarde le voy a pedir también un matambre relleno con papa frita y una Coca-Cola Light porque quiero mantener la silueta, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, seguimos con lo que tiene que ver con la inmigración entonces, ¿sí? Y con esa inmigración que va a provocar un cambio demográfico muy importante. Bueno, ese aumento demográfico que va a producir la inmigración va a ser realmente espectacular, ¿sí? Convengamos que nuestro país tenía una densidad de población, es decir, una cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado realmente muy baja. Tenía en el primer censo nacional de 1869, que se hace bajo la presidencia de Sarmiento, se tenía apenas alrededor de 1 millón, casi 2 millones, 1.800.000 habitantes, alrededor de 1.800.000 habitantes, y prácticamente nada, ¿no? Si lo comparamos con la actualidad. Ya para el segundo censo nacional de 1895, son censos de población, ¿no? Ya se va a tener 4 millones, perdón, es decir, el doble, ¿sí? El doble de cantidad de habitantes. Y ya para 1914, que se hace el tercer censo nacional, casi 8 millones, 7.900.000. ¿Por qué yo, cuando estuvimos en el Classroom, mencionaba con el tema de la inmigración masiva, que llega hasta 1930? Porque en realidad en 1914 se frena un poco la llegada de los inmigrantes, pero después vuelve nuevamente a reactivarse la llegada de inmigrantes europeos y hasta 1930 que va a estallar una crisis económica. Pero antes expliquemos esto, por las dudas. ¿A qué llamamos inmigración masiva? Ya sabemos que inmigrantes son las personas que vienen a trabajar. Bueno,
La inmigración masiva quiere decir de que vienen en grandes masas, ¿sí? La única manera de venir en esta carta se lo conoce como inmigración de ultramar porque cruza justamente el océano, ¿sí? En esa inmigración de ultramar, solamente la única posibilidad que había era venir por barco, ¿sí? Todavía los aviones no, los aviones para llevar gente, para transportar gente, todavía no existen en ese momento, no se utilizan en ese momento, ¿sí? Entonces, los inmigrantes, ¿por qué vienen la mayoría a Europa? Bueno, porque en realidad este nuevo país y esa elite política, esa oligarquía, consideraba de que el país tenía que ser un país moderno, ¿sí? Una nación moderna, y que por lo tanto se tenía que poblar con inmigrantes, pero no cualquier tipo de inmigrantes, sino de los países civilizados, ¿sí? Y esos países civilizados estaban en Europa. Ahora bien, un poco como que el tiro salió para atrás, porque en realidad lo que se consideraba, no se consideraban que todos los países europeos eran civilizados. Habían algunos que lo eran menos, ¿sí? No eran bárbaros, no eran primitivos, pero no eran tan civilizados como otros. Lo que se quería es que llegara inmigrantes de Gran Bretaña, inmigrantes de Francia, de Alemania, de los países nórdicos, y sin embargo la gran mayoría de los inmigrantes que llegaron en ese periodo fueron italianos y españoles, ¿sí? Que de hecho muchos de estos intelectuales políticos que proponían que vengan inmigrantes europeos quedaron atónitos ante esta llegada de estos inmigrantes europeos que no eran tan deseados. De hecho, si nosotros miramos la lista que nosotros tenemos de presentes, de alumnas y demás, vamos a ver que prácticamente todos tenemos apellidos europeos y la gran mayoría tiene apellido de descendencia italiana o española, ¿sí? La gran mayoría. Lo más probable es que algún familiar de nosotros haya venido en ese periodo, capaz que vino para América y después terminó acá, ¿sí? No necesariamente directamente a Argentina, pudo haber venido antes, pudo haber venido después de 1930, pero lo más probable es que tengamos algún familiar en nuestro árbol genealógico que haya venido a estas tierras primero, ¿sí? Por eso nuestros apellidos y demás. Ese aluvión muy importante inmigrante va a terminar representando un porcentaje muy elevado de la población en algunos lugares. Esos inmigrantes no van a cualquier parte, ¿sí? de Argentina, van justamente en los lugares donde hay una mayor dinámica de trabajo, mayores posibilidades de trabajo. Entonces van a venir a Buenos Aires y a la capital federal más que nada, van a venir a Córdoba, van a venir a Entre Ríos y van a venir a Santa Fe. ¿Sí? Esas son las provincias que reciben la mayor cantidad de inmigrantes, prácticamente el 90% de esos inmigrantes van a venir y se van a sentar en esos lugares. Algunos se van a quedar a vivir para toda la vida, más de la mitad va a volver a su país de origen, quizá vinieron solamente un año y después se volvieron, o quizás estuvieron varios años y después se volvieron, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, en la mitad de los casos por lo menos, está el retorno de los inmigrantes a su país y en otros casos se quedan a vivir aquí, ¿sí? ¿Dónde se van a instalar? Como decíamos recién, el modelo económico de nuestro país era el modelo agroexportador. Entonces, uno lo que puede suponer es que, se iban al campo. La gran mayoría de estos inmigrantes, aparte, venían de las zonas rurales, de Italia, de España, de Francia, de Alemania. Entonces, uno podría considerar que, venían acá para trabajar en el campo. Y muchos de los inmigrantes que tenían esa idea, se encontraron con esa gran dificultad que ustedes bien expusieron la clase pasada. Las tierras ya estaban repartidas. Las tierras, la gran mayoría tenían dueño y muy pocos iban a poder ser propietarios, ¿sí? Ese sueño de hacer la América, ese sueño de poder venir, comprar, cultivar y criar animales y lo que fuese, ese gran sueño que se tenía los inmigrantes, iba a terminar, iba a terminar justamente de hacerse añicos, porque una de las primeras dificultades tiene que ver con los latifundios. ¿Qué son los latifundios? Es que una persona, el terrateniente, es dueño de esa gran cantidad de tierra, ¿sí? Bien, ¿cómo tarda este café? A ver si le voy a pegarle un grito a ver si viene. Mozo, bien, ahí está viniendo. Bueno, como decíamos, y continuamos, ¿no? Se van a asentar en la gran mayoría, se va a terminar asentando
en Buenos Aires y en lo que es la parte de la ciudad fundamentalmente, y que era conocido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y justamente esos inmigrantes se asentaban en Buenos Aires y en la ciudad fundamentalmente, ¿no? en la capital. Entre las características de esos inmigrantes, de forma muy general, ¿no? Eran hombres adultos en edad de trabajar. Bueno, muchos decían que cuando decimos edad de trabajar, estamos hablando de 14 años hasta alrededor de 40 para la época, ¿no? Muchos decían que eran solteros cuando bajaban del barco, después, bueno, podían venir las esposas, lo que fuese. Y cuando llegaron, bueno, se encontraron con ese problema de ser propietarios y además con el problema de a veces no poder trabajar en la zona rural. Por lo tanto, muchos se terminaron asentando también en las zonas urbanas, en la ciudad, ¿sí? Trabajaban de lo que se podía, de lo que se ofrecía, de lo que había, ¿no? Claro que nuestro país tenía un desarrollo material muy importante. Cuando digo un desarrollo material, estoy hablando de un desarrollo de construcción muy importante. Pensemos de que se empieza a extender todo el ferrocarril, las grandes construcciones, edificios y demás, se hace en esta época. Por lo tanto, había una gran demanda de mano de obra para esos tipos de trabajos y eran muy versátiles, ¿no? Estos inmigrantes, y bueno, terminaban realizando esos tipos de trabajo. Con el tema de la vivienda, bueno, llegó todo un problema, ¿no? Porque en realidad muchos inmigrantes, decíamos por lo menos la mitad, pensaban en volver en su país, por lo tanto no tenían pensado ni comprar ninguna propiedad ni nada. Y en otros casos también, por más que quisieran, se complicaba muchísimo. Entonces terminaban alquilando las casas de alquileres conocidas como conventillos, ¿sí? Los conventillos en realidad eran antiguas casonas coloniales, ¿sí? Las casonas coloniales son casonas muy grandes, son casas muy grandes, que a veces tienen hasta 6 habitaciones, por ejemplo. Se dividía, esas 6 habitaciones se dividían en 4 cada habitación, por ejemplo, y se alquilaba, ¿sí? Eran lugares, los conventillos eran lugares muy hacinados quiere decir que vivía mucha gente en un lugar muy, muy pequeño, y aparte, bueno, con una falta de higiene muy, muy importante y demás para la época. Decíamos, estos inmigrantes van a trabajar en diferentes rubros, como por ejemplo la marina, bueno, en el puerto, ¿no? En el rubro ferroviario, con la extensión del ferrocarril y demás, pero también van a trabajar en las primeras industrias que va a tener nuestro país. Recordemos que nuestro país no es industrial, vendía alimentos y algo de materia prima, pero se van a poder ubicar en las industrias que son de los alimentos y unas llamadas de vestido y tocador, ¿sí? Es decir, la industria alimenticia, pequeñas industrias que tenía nuestro país, que producía alimentos, y por el otro lado, una industria textil, y para hacer jabón y demás, ¿no? que terminaba produciendo. Ahí es donde van a empezar a trabajar estos inmigrantes que se instalaron en las zonas urbanas. Está claro también de que había mucha explotación de los trabajadores, muchísima explotación. Acá no hay derechos laborales, no están los derechos del trabajador en Argentina, pero también en el mundo. Entonces, entre esas condiciones laborales paupérrimas, pobrísimas, tenemos mucho trabajo nocturno, se trabajaba una gran cantidad de horas, muchísima cantidad de horas. De hecho, algunos de los trabajadores vivían o dormían por lo menos en la misma fábrica, que eso hacía que la explotación sea más fácil para el patrón, para el dueño, ¿no? Porque permanentemente estaban en el lugar de trabajo. Las fábricas o las industrias eran lugares completamente insalubres, ¿sí? Y no había ningún tipo de derecho, es decir, cualquier trabajador que sufriera un accidente no era indemnizado. Si un trabajador faltaba porque se enfermaba, lo podían echar. Si no se enfermaba y no faltaba, también lo podían echar, ¿sí? Entonces los trabajadores comienzan a organizarse y comienzan justamente a buscar estos nuevos beneficios que, por ejemplo, las 8 horas laborales y demás, que se va a conseguir muy de a poco, y en realidad son los trabajadores luchando contra los patrones, contra los dueños, discutiendo contra los dueños, ¿no?
Algo muy interesante de la época, que capaz que no está en el texto, pero muy interesante de la época, una de las formas más comunes de reclamar era rompiendo las máquinas. ¿Sí? No era haciendo manifestaciones como se hace ahora, sino que era rompiendo las máquinas y demás. Era una de las maneras de reclamar, que se tenía para reclamar. Bueno, también la situación de las mujeres, ¿no? La situación de las mujeres trabajadoras era peor todavía que la de los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la mayoría de las mujeres se terminaban trabajando en lo que tenía que ver con el rubro doméstico, que hasta el día de hoy, ¿no? Hoy quizás tienen mayor reconocimiento, pero hasta el día de hoy la explotación en ese rubro es muy importante, ¿no? Generalmente se pagaba muy poco dinero, trabajaban muchas horas, tenían muy poco reconocimiento, ¿no? Llegamos al centenario, a 1910. Hablamos del centenario porque es el centenario de la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, en 1910 es un clima, digamos, controversial para Argentina. Por un lado tenemos todos los festejos y toda la pompa del centenario, con toda, ¿no? La ciudad cada vez, la capital federal cada vez más embellecida, preparándose para todo este evento y demás, ¿no? Y tenemos por el otro lado los conflictos, ¿no? Los conflictos políticos y conflictos laborales, ¿no? Que recién hablábamos, una serie de huelgas, de manifestaciones y demás, y por el otro lado tenemos una serie de conflictos que tienen que ver con lo político, tienen que ver con que se empezó a criticar y a oponerse a esa oligarquía que concentraba el poder y que gobernaba solamente para ellos, ¿no? Entonces también acá tenemos, en torno al centenario, tenemos la escuela, ¿no? La escuela preocupada, sobre todo la escuela primaria, preocupada por esta gran aluvión de inmigrantes, que la función de la escuela era argentinizar, ¿sí? Hacer argentinos a esos niños inmigrantes que vinieron, o hacer argentinos a esos hijos de inmigrantes que nacieron acá, que por haber nacido acá eran argentinos, pero que sus costumbres eran justamente de inmigrantes, porque en cada una de las casas de estos inmigrantes se hablaba el idioma del país, se preparaban las mismas comidas tradicionales, se celebraban las mismas fechas patrias de esos países. Entonces aquí lo que comienza la escuela es tratar de formar al argentino con los grandes próceres, ¿no? Con el amor a la patria, con la oración a la bandera, con el himno, ¿no? En la escuela de manera obligatoria, al ingresar y al despedirse y demás. Producto de ese conflicto se va a terminar de instalar en 1910 el llamado estado de sitio. El estado de sitio es una posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de instalarlo, que es cuando hay una conmoción interna, un problema interno muy grave. Y el estado de sitio, en este caso, lo que se hacía era deportar muchísimos de estos trabajadores, que la mayoría eran inmigrantes, deportarlo, no tildarlo de agitadores. Entonces se lo detenía, se lo super golpeaba, ¿no? Había un abuso de poder muy importante, y en la mayoría de estos casos se lo terminaban enviando a Italia, España, Alemania o el país que provenían, ¿sí? Se llevaba adelante este tipo de acción. Con respecto a lo político, me gustaría hablar. Habíamos empezado con lo político, habíamos dicho que uno de los conflictos tenía que ver con lo político. Lo político, el único partido político que está siendo reconocido es uno solo. Se llama Partido Autonomista Nacional, más conocido como el PAN. ¿Sí? Ahí estaba la oligarquía. La oligarquía no permitía, primero, que haya otros partidos políticos, y segundo, no permitía que ingresaran otros políticos a esa casta, ¿sí? A esa casta política. Se moría uno de estos, lo reemplazaba a su hijo, o el descendiente que tenía, pero por eso se trataba de esa oligarquía. El líder del PAN, la figura más importante del Partido Autonomista Nacional, va a ser Julio Argentino Roca, que ya lo hemos nombrado también. Sin embargo, comienza a haber un movimiento que se empieza a oponer a todo esto, que es, ese movimiento se lo conoce como la Unión Cívica, ¿sí? Es un movimiento muy heterogéneo, está compuesto por muchas personas que tienen diferentes ideologías, pero todas tienen un mismo objetivo, que es que se termine con este fraude electoral, que cada vez que haya elecciones
no se pueda votar, que haya un mayor reconocimiento de otros partidos políticos y demás. Digo que era muy heterogéneo porque, por ejemplo, está encabezado por Mitre, por Bartolomé Mitre, está encabezado por Leandro Alem, ¿sí? Está encabezado por Manuel Estrada, que los tres tienen muy diferentes ideas. Lo que lo tenemos que quedar nosotros de todo esto, de este movimiento, es con Alem, Leandro Alem. ¿Por qué? Porque después va a haber un levantamiento muy importante contra la oligarquía. Ese movimiento va a terminar siendo aplastado, pero va a provocar de que el presidente de ese momento, que era Juárez Celman, el presidente de ese momento, tuviera que renunciar, ¿sí? Entonces el vicepresidente, que era Manuel Pellegrini, lo que va a hacer es acercarse a los líderes de este movimiento, de la Unión Cívica, y le va a proponer elegir un presidente entre ellos. Entonces Mitre pacta, Estrada pacta, y Alem no quiere firmar, no quiere aceptar eso, porque dice que esto es lo mismo que hacer fraude en elecciones. Por lo tanto se separa, se va y termina formando un partido político que va a ser muy importante, va a ser el partido político más importante de esta primera mitad del siglo XX, que es la Unión Cívica Radical. ¿Sí? La Unión Cívica Radical va a ser ese partido muy importante. Entonces, esa Unión Cívica Radical, el líder no va a terminar siendo Alem, porque Alem se va a terminar suicidando, se va a pegar un tiro, ¿sí? Él solo en su carruaje. Va a ser su sobrino, que es Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen va a ser quien va a poder llevar adelante y encabezar esta Unión Cívica Radical. Bueno, la Unión Cívica Radical lo que termina haciendo es, políticamente se va a empezar a consolidar como partido político, es un partido que representa a la clase media, ¿sí? No a la clase alta, lo que va a suceder políticamente es la llamada Ley Sáenz Peña, ¿sí? La Ley Sáenz Peña es una reforma electoral donde ahora el voto va a ser obligatorio solamente para los hombres, pero va a ser obligatorio, va a ser secreto y va a ser individual, ¿sí? Entonces, a partir de esas elecciones, que garantiza un poco más de que sean limpias las elecciones, esa ley, Sáenz Peña no es un buen tipo, era un oligarca, ¿sí? Pero bueno, la oligarquía, como dice el texto, sufre una ruptura interna, se forman dos grupos, ¿sí? Se terminan formando dos grupos, y entonces uno de esos grupos, que está encabezado por Sáenz Peña y por Pellegrini, piensan de que sacando esta ley que beneficia a aquellos que estaban enojados con el sistema político, iba a hacer de que esas personas lo votasen a ellos, ¿sí? A ver, yo como político saco esta ley para que después en las próximas elecciones me voten porque yo lo estoy beneficiando a esas personas. Entonces, en realidad esta jugada terminó saliendo mal, porque la mayoría de las personas terminaron votando a la Unión Cívica Radical, al partido de la clase media, y ese partido político va a estar gobernando entre 1916 y 1930. ¿Sí? Va a gobernar Yrigoyen, la presidencia duraban 6 años en esos tiempos, Yrigoyen gobierna 6 años, va a gobernar después Alvear, ¿sí? Otros 6 años, y después va a gobernar nuevamente Yrigoyen, que no va a terminar su mandato, porque en 1930 se produce el primer golpe militar que tenemos en la Argentina. Dos cositas solamente, así ya redondeamos esta parte. Por un lado tenemos que destacar bajo el gobierno de Yrigoyen los problemas que va a tener con la clase trabajadora, porque no le termina de solucionar los reclamos que tiene la clase trabajadora. Tenemos dos episodios muy importantes, uno en 1919 llamado Semana Trágica y el otro en 1922 llamado Patagonia Rebelde, ¿sí? En esos dos casos son los trabajadores que están reclamando por hora de trabajo, en algunos por las 8 horas de trabajo, en algunos casos como la Semana Trágica en que reincorporen a los compañeros que habían sido despedidos, en la Patagonia, por ejemplo, que se les paga el sueldo endeudado, y lo termina reprimiendo con sangre, ¿sí? Por el otro lado también, lo otro que queda para decir es lo del golpe del 30. El golpe del 30 en realidad se produce porque Argentina y el mundo entran en una crisis mundial, que había empezado en Estados Unidos en 1929, ¿sí? Entonces ya Yrigoyen es un tipo bastante grande, su segunda presidencia, y comienza, acá están los medios de comunicación, juegan un papel muy importante, comienzan a
los medios de comunicación a jugar con esto de que el presidente era muy viejo para poder estar en el lugar del presidente y que no podía tomar decisiones que terminaran de resolver ese sistema y esa situación socioeconómica que estaba sufriendo el país y que sufría el mundo. Y por lo tanto, un grupo de militares van a tener el apoyo de la población para que lo saquen a Irigoyen y para que gobierne ese grupo de militares, ¿sí? Porque todavía no se conocía en Argentina la característica de una dictadura militar, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido un poco más con este video, que lo sintetizo bastante porque son temas que hemos charlado y bastante bien, ¿sí? Así que después comentamos en el Classroom todo lo que quieran. Nos vemos.